Buenos días, hermanos. Hoy iniciaremos el estudio del libro de Hebreos. Para eso haré una breve introducción para que usted se vaya familiarizando con el autor de Hebreos, a quien fue destinada la carta, qué trata la carta, qué intenta decir en pocas palabras. Entonces, comenzando por el autor. Al principio se creyó que Pablo fue el que escribió esta carta, pero ya la teología actual piensa que no fue Pablo. Algunos piensan que fue Apolos, otro que fue Pedro, Bernabé, Priscila y Aquila. La verdad, hermanos, como Orígenes dijo, la verdad es que solo Dios sabe quién la escribió. Bien, ¿en qué fecha se escribió? También no hay exactitud en esto, pero se cree que por supuesto fue después de la ascensión del Señor Jesucristo y antes de que se destruyera el templo de Herodes, que fue en el año 70, destruida por Vespasiano y Tito, en una revuelta, en la última revuelta judía. Roma aplasta a los judíos y les destruye el templo. Se cree que esta carta fue escrita entre estas dos fechas. Probablemente algunos, haciendo conjeturas y estudios históricos, creen que fue entre el año 67 a 69 de nuestra era. Tampoco la fecha la tenemos segura, tampoco el autor. ¿A quién fue dirigida? Tampoco sabemos específicamente a qué iglesia fue dirigida, pero sí sabemos que los destinatarios probablemente eran judíos, hebreos, convertidos al cristianismo, y que seguramente deberían de tener un conocimiento profundo de las escrituras, principalmente la Torá, que son los 5 primeros libros de su Biblia. Se cree que esta iglesia a la que estaba dirigida, particularmente, aunque estas cartas corrían en toda la cristiandad, era una gente conocedora de la Torá. Bueno, finalmente sabemos que fue un creyente judío con mucho conocimiento escritural, inspirado por el Espíritu Santo. Quiero decir que finalmente quien escribió la carta fue el Espíritu Santo. Orígenes dijo, finalmente nadie sabe quién la escribió. ¿Qué trata esta carta, hermanos? Imagínense, esta carta fue escrita por un hebreo, dirigida a hebreos, para que dejen de parecer hebreos. Lo repito, escrita por un hebreo para hebreos, para que dejen de parecerse a un hebreo. ¿De acuerdo? Extrañamente, hoy en las iglesias cristianas ha surgido un movimiento sectario, judaizante, donde están buscando que la iglesia protestante evangélica tienda a regresar a temas de judaísmo, y ni siquiera un judaísmo bíblico, sino un judaísmo talmúdico. El Talmud es un libro que se escribe en el libro 4 después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las iglesias actualmente? Bueno, se puede resumir así: es un no hebreo hablándole a no hebreos para que se empiecen a parecer a un hebreo. ¿Me dejé entender? La carta de los hebreos es escrita por un hebreo a hebreos para que dejen de parecer hebreos. Actualmente hay sectas judaizantes en la iglesia protestante que están diciendo un hombre no hebreo a gente no hebrea, chiapanecos, oaxaqueños, que se empiecen a parecer a hebreos. Y no hebreos bíblicos, sino hebreos talmúdicos, que hay una gran diferencia.
Entonces algunos de nuestra raza indígena pues se dejan crecer la barba, 3, 4 pelitos acá largos, eso sí, se empiezan a poner sus gorritos y empieza toda esa parafernalia judía. El libro de Hebreos es lo contrario. Otro esquema de qué podía representarse a Hebreos es, por ejemplo, que usted está muy enamorado de su novia y tiene una fotografía de su novia. Su novia está con usted a un lado del carro, está en el carro, dentro del carro, y usted está adorando la fotografía. ¿Cómo te amo? Qué hermosa eres, qué bonita, qué grande eres, qué preciosa. Y su novia está a un lado y usted no quiere nada con su novia. Usted está enamorado de la foto de su novia. ¿Sí? Así estaba pasando con los destinatarios de esta carta. Seguían enamorados del judaísmo cuando Jesucristo había venido y era grandemente superior a lo que fue sombra de lo que había de venir. ¿Se está entendiendo cuál es el propósito del libro de Hebreos? Es un hebreo diciéndole a hebreos que dejen de parecer hebreos, porque lo que llegó es superior, magnánime, grande, Cristo, el prometido. Más o menos en eso va versando el libro de Hebreos. Los primeros 10 capítulos de Hebreos son doctrinales, enseñan doctrina. Y ya el resto, hasta el 13, son pastorales, una exhortación a no alejarse de Cristo, que no es la fotografía, sino que Dios bajó del cielo y estuvo con nosotros y su sacrificio fue superior. Ese es el tema de Hebreos. Y por supuesto vamos a tratar toda la teología de los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Y el último pacto a través de la cruz es superior. Bueno, el libro de Hebreos es difícil si usted no divide la audiencia en 3 grupos. Se le va a complicar mucho a usted Hebreos si usted no divide la audiencia a la quien va dirigido en 3 grupos. Primer grupo, hebreos genuinamente convertidos al cristianismo. Primer grupo, ¿de acuerdo? Hebreos genuinamente convertidos al cristianismo. Segundo grupo, hebreos convencidos intelectualmente de que Cristo es el Mesías, pero que no hacen compromiso con Él y no le aman. Por lo tanto, no son creyentes. Segundo grupo. Y tercer grupo, hebreos que no estaban convencidos ni intelectualmente que Cristo es el Mesías. ¿De acuerdo? Si usted no tiene en cuenta estos 3 grupos, se puede perder a quién se está dirigiendo algunos versículos del libro de Hebreos. ¿De acuerdo? Y extrañamente en las iglesias tenemos gentes de la misma forma, gente que ha creído en Cristo y le ama y tiene un compromiso con Él, y gente que está intelectualmente convencida de que Cristo es Dios, pero no le ama, ni le sigue, ni establece un compromiso con el Señor. Y gente que deliberadamente no es cristiana, pero asiste al culto. Si usted no tiene en cuenta estos 3 grupos, le va a costar trabajo entender el libro de Hebreos, ¿correcto? Bien. Vamos a revisar cada grupo, ¿qué les parece? ¿De acuerdo? Primer grupo, cristianos, verdaderos cristianos que vienen del judaísmo. ¿Qué les estaba pasando a estas gentes, a estos hermanos? Empezaron a decir, bueno, sí, ya creímos que Cristo es el Mesías,
Los que estamos en Jerusalén, ¿asistimos al templo de Herodes? Porque recuerden que todavía el templo de Herodes se seguían haciendo sacrificios y estaba de pie, no había sido destruido hasta el año 70. Los que estaban fuera de Jerusalén decían, ¿seguimos asistiendo a las sinagogas o no? A las sinagogas judías donde se estudiaba la palabra de Dios, o ya no. De entrada, cuando los judíos no convertidos sospechaban que alguien era cristiano, le decían, ya no vengas al templo, sigue tu secta. O en las sinagogas, cuando alguien sabía que un cristiano nacido del judaísmo llegaba a la sinagoga, decían, ya, tú no eres de los nuestros. ¿De acuerdo? Y entonces estos cristianos empiezan a sufrir una marginación religiosa y étnica, porque los catalogaban menos que un samaritano. Empiezan a sufrir marginación, rechazo y persecución. Hebreos está dirigido gran parte a este grupo para decirle, no teman. El sacrificio que Cristo es superior a los que se siguen haciendo en el templo. El sacrificio de Cristo es de un cordero santo. No es como un sacerdote que es pecador. Ustedes están en los correctos. O sea que Hebreos trata de animar a los verdaderos creyentes, pero también tiene palabras muy duras para los que intelectualmente aceptaban a Cristo, pero no tenían confianza en Él. Bueno, esta carta entonces, como dije, estaban dirigidas principalmente a cristianos convertidos del judaísmo. Estaban siendo perseguidos y rechazados por su propia familia. La misma familia dijo, no, ya, te perdiste en esa secta. De tal manera que estos cristianos estaban a punto de volver a los patrones, reglas y ceremonias judías. Estaban tentados, presionados. Y Hebreo le dice, no, lo suyo es mejor. Estaban a punto de volver a mezclar, hermanos, la salvación de Cristo con ceremonias judías, confundir el evangelio con ceremonias de judaísmo y legalismo. Es peligroso eso, hermanos, es peligroso. Tan peligroso, ¿sabe Satanás qué es esto? Que ha infiltrado el judaísmo en el cristianismo. Tendencia a volver a la fotografía, a la sombra. Tendencia de hacer pensar que si proviene del judío es más santo. Si te acercas más a un judío estás más cerca de Dios, porque es el pueblo elegido de Dios. Están enseñando a adorar la fotografía y no al Cristo vivo, con un sacrificio perfecto. Esa parte está dirigida para los verdaderos cristianos que estaban confundiendo, mezclando judaísmo más cristianismo. Y hoy en día, hermano, bueno, eso se entiende por qué. Pues hermano, la iglesia está en transición. La iglesia viene del judaísmo, pero el cristianismo es superior. Se entiende en esa época que hay esa confusión. Además no había Nuevo Testamento, ¿está de acuerdo? ¿O sí había Nuevo Testamento? No había Nuevo Testamento. Pero hoy en día es imperdonable que habiendo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, la gente por no leer se está volviendo a la fotografía, a las sombras de lo que había de venir. ¿Se entendió? Se aferraban a la adoración y el ritual del templo y ya no estaban contemplando tres cosas: que había llegado un nuevo sacerdote, pero no era como los sacerdotes que estaban en el templo, porque esos sacerdotes tenían que ofrecer holocausto por su propio pecado.
y después holocausto por el pueblo. Este sacerdote que vino del cielo, ese nuevo sacerdocio es superior, porque ese cordero es santo, es sin mancha, impecable, no tuvo un solo pecado, vivió como hombre y Dios y no cometió pecado, puro, sin mancha. No puedes volver al sacrificio de animales. Desde que Dios establece el pacto mosaico, salen de Egipto, se construye el tabernáculo, que era una tienda, ¿se acuerdan? ¿Y qué se hacía en esa tienda? ¿Era para dormir? ¿Qué se hacía? Sacrificios. ¿Cuándo? Día y noche. Día y noche. Y aún en el templo de Herodes, en la época de Jesús, los sacrificios eran incesantes, porque esa sangre de animal expiaba, cubría el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, cada cuándo se tenía que hacer, siempre, incesantemente, y más en el día de la Yom Kippur, que eran miles de animales degollados. Entre todo el año eran incesantes, era necesario para cubrir el pecado de Israel. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Pero llega el sacrificio santo, y entonces el autor de Hebreo le dice a los hebreos que ya no tienen que seguir derramando sangre. Se acabaron los sacrificios. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestra expiación. Es más, Cristo no cubrió el pecado porque era para cubrir el pecado. Cristo quitó el pecado del mundo. Se acabó. Del que cree, del mundo que cree. ¿Sí? O sea, la obra de Cristo fue perfecta, no como la de los animales machos cabríos. No tienen por qué volver a la fotografía. Eso, cuando me equivoque yo diga Pablo, es porque sentimentalmente quiero que Pablo haya escrito esta carta, aunque no tengo la seguridad. Entonces estos judíos no estaban contemplando el nuevo sacerdocio. ¿Qué hacía un sacerdote, hermanos? Interceder por el pueblo para expiar el pecado del pueblo con sangre de animales. O sea que un sacerdote es un intercesor. Pero ese intercesor era pecador. En cambio, nuestro intercesor, que consumó la obra, se sentó a la diestra del Padre y dice: consumado es. No más sacrificios. ¿Correcto? No más sacrificios. Y no solo de animales. No tienes que sacrificarte tú, ni hacer nada para ganarte la salvación. Es por gracia. Ahora haz el bien. Bueno, entonces estaban olvidando el nuevo sacerdote. ¿Saben qué les pasó a estos creyentes? Se quedaron sin templo, porque ya no eran recibidos en el templo de Herodes. Tampoco eran recibidos en las sinagogas. Y el de Hebreo le dicen: ustedes tienen no un templo terrenal, ustedes tienen un templo celestial, mega superior al que todavía se están ofreciendo sacrificios en Jerusalén. Entonces, un nuevo sacerdocio, un nuevo templo que no está aquí en esta tierra, y un sacrificio nuevo, el de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Todo lo que Hebreos dice es que todo lo de Cristo es mejor que el judaísmo. Todo mejor que el anterior. Pues así estaban con el peligro de querer mezclar judaísmo y cristianismo, lo nuevo con lo anterior. Nunca eches vino nuevo en odres viejos. ¿De acuerdo? Ponle vino nuevo a un odre viejo, lo revienta.
Muy bien. Entonces estos hermanos, como no había Biblias, como usted tiene en la casa, así toda bien empolvada, no había Biblias, pues ellos nada más oían lo que los apóstoles y amigos de apóstoles estaban diciendo y estaban confundidos. Digo, ¿cómo no se extravieron en su fe si no tenían el Nuevo Testamento? Por eso es imperdonable que usted, siendo creyente, llegue a una secta y se lo lleve teniendo una Biblia completa. Es porque a lo mejor era del segundo grupo, intelectualmente convencido de que Cristo es Dios, pero no había compromiso ni amor por Él. Bueno, ya no necesitaban un sacerdocio levítico arónico, ¿se acuerdan? Además, hermanos, los voy a tener que llevar al libro de Levítico en el transcurso de estos 3 meses. Usted, después de terminado Hebreos, va a conocer Levítico, porque está basado en esas fiestas y ceremonias. No entendían que no necesitaban el sacerdocio levítico arónico, ni no necesitaban más ceremonias. Los símbolos levíticos, los símbolos del sacrificio para expiar la sangre, habían sido desplazados por una realidad maravillosa. Un carpintero de 33 años muriendo en la cruz, ofreciendo un sacrificio perfecto. Para aquel que quiera vivir, que mire al hombre que fue levantado en la cruz. Mira y vivirás. Pero se requiere de fe que solo Dios da al que se la quiere dar. Bien. Pasemos al segundo grupo, ¿les parece bien? Al grupo que estaba intelectualmente convencido de que Cristo es el Mesías, pero no le ama. Santiago capítulo 2 dice que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces usted está convencido que Cristo, pero no tiene ningún deseo de leer la palabra, de conocer del Señor, de amarlo, de buscarlo entre semana. Pídale a Dios que usted no esté en este segundo grupo. Gente intelectualmente convencida, pero no hacían compromiso de fe con Él. El autor de Hebreos se dirige a este grupo en algunos párrafos. Veamos unos. Hebreos 2, 1, 3. Gente no salva, intelectualmente convencida. Hebreos 2, 1, 3. Hebreos 2, 1, 3. Bien. Mucha gente que dice que la salvación se pierde usa estos versículos para decir que un creyente fue salvo, dejó de ser salvo y se perdió en la eternidad. Este versículo, si usted ya tiene en mente los 3 grupos a la que se dirige Hebreos, este versículo está dirigido al grupo 2, ¿sí? No al 1. ¿Y qué dice Hebreos de este grupo 2? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Recuerden que no había Nuevo Testamento. Que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Seguimos? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la del pacto. Recuerde que cuando a Moisés le dan la ley, también había ángeles. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de esa ley mosaica y desobediencia recibió justa retribución. 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
no eran salvos. Convencidos intelectualmente, eso sí, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles. ¿Cómo escapar? Ahí está, se pierde la salvación. Esta está dirigido a grupos que había ahí y que hay en las iglesias que son intelectualmente convencidos, pero no aman al Señor. A eso se está dirigiendo este párrafo. Veamos otro. Hebreos 6, del 4 al 6. Este es famoso, este versículo, cuando alguien quiere argumentar que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Se pierden los que nunca fueron salvos y que aparentaban ser salvos. ¿Qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por la luz de la palabra, no es que tengan la luz en él, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Una cosa es gustar y otra cosa es tragar. ¿De acuerdo? Y gustaron, les gustó. Hasta lo entendieron filosóficamente, es una filosofía muy bonita. Y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el gozo y la alegría entre verdaderos creyentes. ¿Qué dice? ¿Qué más? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, la degustaron, que es diferente a tragarla. Y los poderes del siglo venidero, ¿seguimos? Y recayeron. Es cierto que hay verdaderos cristianos que por un tiempo se alejan y recaen, pero el Espíritu Santo los va a traer, porque ni uno de los que mi Padre me dio se va a perder, ni uno. Ni una ala de estos hermanos se va a perder. Los que tengo en mí, no hay Satanás que me los quite. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No se puede, hermano. Mire, si alguien ya conoció de Cristo, le enseñaste y recae, no me refiero a recaer en un pecado y fue débil y vamos a restaurarlo en oración y que el hermano se levante. No, aquel que recae es decir que ya no vuelve. ¿Qué más le puedes ofrecer? Aparte de la palabra. Hermano, usted no necesita una palabra, usted necesita un psicólogo, usted necesita un psiquiatra, usted necesita un grupo de autoayuda. Usted no necesita esto. Ya no hay más para usted. No tengo más y no hay más en el mundo. ¿Me dejo entender? No hay nada más superior a esto para ser feliz. No hay nada más superior al evangelio de la buena noticia del nuevo sacerdocio. ¿Qué más le puedo ofrecer? Que le vaya bien. Ojalá encuentre un buen psiquiatra, un buen grupo de AA que lo ayude. No hay más. Si esto no hay nada superior a esto. Mire, sean otra vez crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a burla, a vituperio. Ya ves que era cristiano y mira cómo anda. No digo que un cristiano no tenga etapas difíciles y recaiga en algunas cosas y se le ore por él y regrese arrepentido. Pero los otros dicen: ya me la sé, ya sé cómo cantan, ya sé qué es el cristianismo. Convencidos intelectualmente, pero nunca amaron al Señor. Son versículos difíciles que quise adelantarme diciendo que hay 3 grupos. ¿De acuerdo? Y estos versículos, párrafos, son para ese segundo grupo. Y para el tercer grupo solamente que les espera un horrible final, de plan. Porque la idea de atacar este segundo grupo es orillarlo para ver si consolida eso que él piensa que es fe. Hermanos, recuerden que el último capítulo de Santiago fue evangelizar a la iglesia, incomodarla con la palabra, para ver si usted realmente es salvo, y si no lo es, le pida al Señor orillarlo, le pida al Señor: ten piedad de mí, porque aún no te amo.
Ay, no incomode la iglesia, se van a ir, que se vaya el que se tenga que ir de una vez. Pero el que ame al Señor, que se quede y que deguste y que trague la palabra, que no la deguste nada más, que la trague. Ay, no hable duro a la iglesia porque ya no van a venir. No va a venir el que Dios no va a enviar. Y va a venir el que Dios va a enviar para ser salvo y ser santificado a través de la palabra. No, no hable mal de los pastores. No hablo mal de los pastores. Hablo súper mal de los falsos pastores, de los engañadores de ovejas, trasquiladores. Hermano, no crea que cuando yo leo la palabra también no me incomoda. Me hace pensar en mí, me hace pensar en mi alma. Señor, ayúdame, sé que soy salvo, permíteme tener el gozo de la salvación. No quiero perder ese gozo de salvación. ¿Usted cree que para mí la palabra no es dura? Es dura, hermano. Y también por eso se la doy así. No se preocupe, usted ya es salvo, ofrende nada más, no haga caso a esas gentes. Usted ya es salvo, hizo su decisión de fe. Sí, una noche que estaba yo cansado, recibo a Cristo en mi corazón. Ya estoy salvo, hombre. Cuidado, cuidado, está en riesgo su alma. Está en riesgo. Mejor reciba palabras duras que vienen directo del trono y humíllese. Esa es la idea para el segundo grupo, orillarlos. A lo mejor alguno de esos entra por el camino estrecho. Y el tercer grupo, una horrenda expectación de tormento eterno. Se acabó. Los tres grupos, ¿de acuerdo? Cuando vayamos estos 3 meses en Hebreos, usted va a ir a Levítico y además usted va a saber a qué grupo se está dirigiendo. Yo se los voy a decir, por supuesto, en estos 3 meses y un poco más. Pero se me estaba adelantando algo. Si usted quiere ver un resumen de Hebreos, solo lea 3 versículos del capítulo 1 de Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 3, y ahí está el resumen de lo que el autor quiso decir. Vamos a verlo, son 3 versículos nada más, y ese es el resumen. Vea, aquí está, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras todo el Antiguo Testamento, de muchas veces a través de profetas y de muchas maneras a través de una zarza, a través de un silbo suave, a través de muchas formas, de una columna de fuego, de una nube, a través de profetas, habló de muchas formas, ¿de acuerdo? Y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Verso 2. En estos postreros días, entre la primera y la segunda venida de Cristo, nos ha hablado por el Hijo. No hay nuevos profetas a los cuales Dios le dice en la noche: mira, pide dinero a la congregación para hacer otra congregación. Pide dinero para un automóvil más grande para ti. Es más, como eres un gran evangelista, pide dinero para un avión. Señor, ¿cómo voy a pedir eso? Tú pídelo. Enojado el Señor me dijo, anoche me dijo el Señor que juntaran dinero para un carro nuevo para el pastor. Dios me lo dijo. No hay profetas. Si hay profetas, son los que enseñan la palabra en ese sentido. Un profeta del Nuevo Testamento es el que enseña el escrito está, no el Dios me dijo anoche. Pero usted quiere seguir creyendo en ellos, crea, critique, pero tenga temor por su alma. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, por medio de él hizo el cosmos, el orden, no el caos, el universo. El que lo tiene a él, lo tiene todo. Todo.
sacrificio, templo, perdón, vida eterna, tiene todo. Y el que no lo tiene a Él, no tiene nada, aunque sea rico. 3, ahí termina el resumen. El cual va a dar 2 metáforas. Cristo es el resplandor. ¿Usted puede dividir al sol de su resplandor? El resplandor del sol es parte del sol, pero es el que más se acerca a la tierra para dar calor, pero es el mismo sol. Las 2 metáforas, Él es el resplandor de Dios y es la imagen, la impronta de un anillo en una cera. Él es la imagen y el resplandor, o sea que Él es. ¿Quién es Él? ¿Y Él ya hizo un sacrificio? Ya, perfecto. ¿Por qué hebreos quieren seguir sacrificando? Mire, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esta palabra es ousios, sustancia, homousios, de su misma sustancia. Y quien sustenta todas las, mire, Cristo sustenta todo con la palabra. Al ciego le dice, ve. Al paralítico dice, levántate. Al leproso le dice, sé limpio. Y la carne se reestructura anatómicamente y es carne de nene, suavecita, tersa, color durazno. ¿Y quién le dijo esos átomos? La palabra le dijo, sé limpio. Ese es mi Dios, hermano. Ese es mi Dios. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Ya de qué sirve el templo de Herodes? ¿De qué sirve la expiación de animales? ¿De qué sirven tus costumbres de guardar sábado, luna nueva, días de reposo? Si todo es nuevo y mejor. Olvídate de la fotografía y abraza a Dios viviente. Habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Miren, en el tabernáculo, en el templo, no había sillas. ¿Por qué? Porque el sacerdote, cuando entraba a su turno, y los levitas no descansaban. Era matanza incesante, sangre, sangre, sangre todo el tiempo. No se podía descansar ahí, no podían sentarse. Pero Jesús, cuando terminó la obra, son símbolos, se sentó a la derecha, el mismo poder de la majestad en las alturas. Y ahí está nuestro sacerdote nuevo, intercesor perfecto. ¿Qué otro intermediario necesitas? No, yo necesito un profeta para que me diga lo que Dios dijo. Dios habló de muchas formas. Hoy habla a través de su Hijo. ¿Y dónde está lo que su Hijo dijo? Está escrito. Si usted quiere oír la voz de Dios, vaya a la Biblia y oirá la voz de Dios. No un profeta ladrón que está diciendo, Dios me dijo anoche. Hay tantas cosas para pedir. ¿Qué le pido a estos? Bueno, en estos 3 versículos está el resumen del libro de Hebreos, ¿correcto? Bueno, ahí vamos. Los primeros 3. Entonces, para el primer grupo hay confianza, para el intelectualmente convencido hay expectación, advertencia, y para los que no son creyentes ni tienen posibilidad, una horrible expectación de muerte. Bueno, entonces ya dije, hermanos, que se les privó del templo terrenal, ¿o no? Ya no entraban, pero ahora tienen uno celestial. Se les privó de un sacerdote terrenal que ofreciera expiación por él. Claro que sí se les privó, pero ahora tienen uno celestial sentado a la diestra. ¿Qué es mejor, la fotografía o el ser vivo? Es incapacidad que tenemos a veces de amar. Hasta que se muere alguien estamos con la foto. Ay, ¿por qué te desobedecí tanto? Y cuando estaba vivo,
Ya, por favor, hombre, no dejan de molestar. Es la tendencia humana. Tienes lo superior ahora y quieres volver a la fotografía. Se les privó de los sacrificios, pero ahora tenían un sacrificio final. Perdón. Finalmente, el libro se divide en 5 partes. Con esto voy a terminar, hermanos. Va a ser una clase breve, ¿de acuerdo? El capítulo se divide en 5 secciones. La primera sección es el capítulo 1 y 2. ¿De acuerdo? 1 y 2. La segunda sección es el capítulo 3 y 4. La tercera sección es el capítulo 5 y 7. La cuarta sección es del 8 al 10. Sí, del capítulo 1 y 2. Luego 3 y 4. 5, 7 y 8, 10. Ahí hay 4 secciones. Y la última es del 11 al 13. Una exhortación final. ¿Qué trata el 1 y el 2, hermanos? ¿Qué trata el capítulo 1 y 2? Sencillo. Trata de que Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 1 y 2 dice que Cristo es superior a los ángeles. Recuerden que la Torá fue entregada por Jehová a Moisés, los mandamientos a Moisés, y había 10 millares de ángeles. Deuteronomio 33, 2. Había ángeles. Y en la tradición judía, los ángeles eran gente de un poder para los hebreos. Y de hecho, así es el ángel. Pues Hebreos 1:2 dice, Cristo es superior a esos seres poderosos que contendieron por el cuerpo. Cristo es superior ¿a cuáles? Capítulo 1 y 2. Capítulo 3 y 4, la segunda sección, ¿qué trata? Capítulo 3 y 4, segunda sección, ¿qué trata? Bueno, Cristo es superior a Moisés. Capítulo 3 y 4, Cristo es superior a Moisés. Y la gente que se rebeló a Moisés en el Éxodo quedó muerta en el desierto y no entró a la tierra prometida. Si es peligroso rebelarse a la ley de Dios dada a un hombre, dice el autor de Hebreos, ¿qué tan peligroso es rebelarse a Cristo que bajó en persona a dar su ley? Cuídense de rebelarse ante la ley de Moisés, como lo hicieron sus padres, pero ahora qué peligroso es rebelarse a la ley dada por Dios que bajó del cielo. Eso trata el capítulo 3 y 4. Es la segunda sección, de manera resumida. Bueno, también el capítulo 3 y 4 de la segunda sección dice que Moisés construyó un tabernáculo, una tienda temporal, ¿se acuerdan? Sí, donde se empezaron a expiar los pecados. Pero luego dice que Jesús construyó el universo, no una tienda. Por eso, Cristo es infinitamente superior a Moshe, a Moisés. Y hay gente que lo quiere regresar a usted a Moisés. Tercera sección, son 4 secciones. Capítulo 5 al 7. Tercera sección, capítulo 5 al 7. Cristo es superior a los sacerdotes, porque Él es un sacerdote del linaje de Melquisedec. Ya explicaremos eso. Eso está en el capítulo 5 a 7. Cristo es superior a los sacerdotes que eran pecadores. Y Cristo viene de Melquisedec en el aspecto del sacerdote. Ya explicaré eso en un momento.
Tercera sección. Cuarta sección, capítulo 8 al 10. ¿Qué trata? Capítulo 8 al 10 trata de que Cristo, el sacrificio de Cristo es superior a todo y a todos los sacrificios que aún se hacían en el templo. El sacrificio de Cristo en la cruz, colgado, sangre preciosa que me da la vida, sangre limpia, sin pecado, sangre hermosa, derramada en la cruz, superior a mis pecados, superior a mis tristezas, superior a todo, hermano. Sangre que me da la vida, preciosa sangre. Eso es lo que trata el capítulo 8 al 10, hermanos. Sacrificio perfecto, no hay más. Una sola vez y por todas. Bueno, y ya el capítulo 11 a 13, tiene 13 capítulos Hebreos. Y además el 11 a 13 es una exhortación de que pese a la persecución, a la marginación y al dolor que podamos tener en esta vida, no se aparten de Cristo. Eso trata del 11 al 13. A seguir a los hombres de fe como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moshe, Rahab. A pesar de todo, Dios no abandonará a su pueblo como nunca abandonó a estos personajes. Y dentro de ellos está una prostituta, Rahab. Ese es el libro de Hebreos dividido por capítulos. ¿Quiere ver un resumen? Vea el versículo 1 al 3 del capítulo 1. Recuerde que la audiencia de Hebreos está dividido en 3 grupos, ya se los dije. ¿Sí? Y el propósito de este libro es 2. Así resumido, Cristo es superior a todo. Y segundo, exhortar a los hermanos a pesar que sufran lo que sufran, no se alejen del Señor, porque el Señor no los abandonará, como a los Hebreos capítulo 11, héroes de la fe. Y este es un resumen del libro de Hebreos. Hermanos, que ninguna secta judaizante infiltrada en las iglesias cristianas le haga pensar a usted por llevar los a rudimentos del judaísmo, usted piense que es más santo. Y ahí hay gentes escudriñando si tienen antecedentes judíos en su sangre, porque quieren ser judíos. ¿Sí? Indígenas mayas queriendo buscar si tienen ahí alguna. ¿Sí? En África metido el judaísmo. Recuerden que el cristianismo peleó con 2 corrientes. ¿Cuáles fueron? Inicialmente durísimas: judaísmo y gnosticismo, gnosis, conocimiento. Y son los mismos enemigos de ahorita. No tiene nuevas ideas Satanás, es aburrido, no es creativo como nuestro Señor. Sigue atacando de la misma forma. Hermanos, el viaje que vamos a empezar al libro de Hebreos, que durará 3 meses y fracción, que Dios nos ayude y que Dios nos haga sentir el peso de nuestros pecados y el poder del sacrificio de Cristo, que todos esos pecados están perdonados, porque Él es un sacrificio perfecto. Y somos santos porque cuando el Padre nos mira, no nos mira como lo que somos pecadores, sino que mira el sacrificio de Cristo en la cruz y dice: son justos, son blancos, están limpios y son una iglesia sin mancha y sin arruga. No porque lo esté viendo a usted, porque está viendo el sacrificio de Cristo. Así que alabado sea el nombre de Cristo
por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que estos 3 meses, que este mensaje que va a empezar el próximo domingo se ha llevado a mucha gente, que probablemente está en ese grupo, en el grupo 2, de gente convencida intelectualmente para que sea orillado a creer con un compromiso, que le pida al Señor perdón por sus pecados, diga, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Al grupo 1, que son verdaderos creyentes, están atormentados por sí mismos, por la sociedad, por todo, que tomen fuerza, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Y a los que se acercan y no son creyentes, decirles que les espera una horrible expectación de muerte si no conocen a Cristo. El arrepentimiento, metanoia, solo viene de Dios. Nadie nace porque quiere, sino porque Dios y la voluntad del Padre lo determina. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Señor, aumenta la audiencia, no por popularidad, sino porque queremos, Señor, que la gente tema si su alma está en peligro. Hay que temer al que mata el alma, no el cuerpo. Hay gente que teme tanto el COVID y no teme el infierno. Y el infierno es una realidad más patente que el COVID. Señor, ayúdanos a entender esta realidad espiritual y salva al que tengas que salvar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios nuestro. En el nombre del Padre te pido, Señor, ayúdanos a llevar tu palabra con poder, con alegría, con gozo, pero con severidad también. Señor, ayúdame a que el que se quede para salvación, y el que se va a ir, se irá. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Me da seguridad. Nos da seguridad que estamos en el lugar correcto, en la palabra correcta. Ayúdanos contra tanta herejía que nos ataca. Se burla de nosotros por predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con nuestro testimonio. Danos la alegría y también la valentía para anunciar tu preciosa palabra. Sabemos que estos 3 meses tu Espíritu estará con nosotros en cada capítulo, en cada versículo, en cada palabra. Gracias, Padre. Si no fuese así, no seguiríamos. Gracias por el sacrificio en la cruz, la sangre perfecta. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a la tradición, preciosa tradición que tenemos de despedirnos con las bendiciones sacerdotal y de Corintios, que dicen así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Que el Señor les bendiga. Invitando a la audiencia de internet y redes sociales, así se llama, que estas predicaciones, si realmente creen que son palabra de Dios, comprometa a llevarlas a otra gente. Si esa gente las desecha, es su responsabilidad, pero ustedes han cumplido con un acto evangelístico de misericordia, de llevar la verdadera palabra de Dios, hermanos. Así que ya es también su responsabilidad. Los esperaremos el próximo domingo con el capítulo 1 del precioso libro de Hebreos, hermanos. Que el Señor les bendiga y hasta entonces, en el nombre de Jesús. Amén.